Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones del trabajo que hemos venido haciendo en la Fundación Ideas para la Paz en los últimos años alrededor de esta reflexión sobre el papel de las empresas y la construcción de paz. Decía yo esta mañana que es una emoción muy grande para mí estar aquí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estoy bien? Bueno, estar aquí reunida con ustedes en este evento que de cierta manera marca el cierre de un proceso que hemos venido teniendo en los últimos años y el inicio de lo que yo creería que es un nuevo ciclo muy importante para el trabajo de la FIP y que coincide con un ciclo muy importante para el país. En Ideas para la Paz llevamos más de 15 años trabajando en temas de paz y de derechos humanos que involucran al sector empresarial. Hemos trabajado con muchos de los que se encuentran en este salón a lo largo de estos años. Y llegar en este momento y verlos a muchos de ustedes aquí reunidos, actores tan relevantes del mundo empresarial, de organizaciones de la sociedad civil, representantes de la institucionalidad, amigos líderes de opinión, estar aquí para que podamos tener este diálogo en donde estamos conectando estas agendas. Esta mañana ya hicimos los primeros ejercicios de conectar nuestras agendas de desarrollo, sostenibilidad, innovación y construcción de paz. Entonces, para mí es muy grato y es muy grato, obviamente, porque esto, además de todo, es el resultado de un trabajo que llevamos haciendo desde hace varios años y que además de todo se da en este momento en medio del proceso de paz. Hace 2 años nosotros decidimos en la Fundación concentrar buena parte de nuestros esfuerzos en construir una agenda no solo de reflexión, sino de compromiso empresarial hacia la construcción de paz. Sabemos ya para todos que estamos muy cerca de nuestra cita definitiva con la democracia en Colombia y que nos corresponde a nosotros, a todos los colombianos, a todos los ciudadanos de este país, decidir si respaldamos o no lo que se ha acordado en La Habana para ponerle fin al conflicto armado en Colombia. Nuestra decisión, ya sabemos, implica un enorme compromiso. No solo porque este acuerdo de paz dista de ser perfecto, sabemos que en ningún lugar del mundo, ningún acuerdo de paz que no implica vencedores ni vencidos, como es nuestro caso, es perfecto. Pero sabemos también que en este contexto en el que se desarrollarán los acuerdos está marcado de nuestras cicatrices de la guerra y de nuestras agendas pendientes. No se ha mencionado acá y creo que es importante que los colombianos no olvidemos el saldo de nuestra guerra, no olvidemos los 8 millones y más de víctimas de este conflicto armado, no olvidemos los más de 6,5 millones de colombianos que han sido desplazados forzadamente. No olvidemos los 250.000 asesinatos que sabemos que han habido producto de este conflicto. Los más de 30.000 o 40.000, depende de dónde salga la cifra, de desaparecidos y otros miles de colombianos y colombianas mutilados, violados, entre las expresiones más dolorosas e infames de este conflicto. No olvidemos que de ahí venimos y que eso es lo que estamos cerrando. Pero por el otro lado tampoco podemos olvidar que tenemos una serie de agendas pendientes, de agendas y de una enorme que tiene que ver con la enorme deuda que tenemos en Colombia con el campo, con la equidad y con nuestra democracia. De nada sirve, y ya lo sabemos y nos lo han repetido una y otra vez, sellar este acuerdo con las FARC si no somos capaces de integrar efectivamente el campo colombiano a nuestros circuitos de desarrollo y de prosperidad, de generar oportunidades más equitativas para la gente y de robustecer nuestra democracia y nuestro Estado, que siempre está en deuda o la mayoría de las veces está en deuda con los ciudadanos. Y es con este telón de fondo y convencidos de la enorme importancia de los empresarios en la paz en Colombia que nos dimos en la tarea en los últimos años de conversar
con muchísimas empresas en muchas partes del país y de hacer alianzas con otros socios maravillosos, la Asociación de Fundaciones Empresariales, la Cámara de Comercio de Bogotá, ProAntioquia, socios maravillosos con quienes hemos estado trabajando en esto y con quienes hemos estado avanzando en la reflexión sobre esta posible agenda. Quiero decirles que hemos tenido la oportunidad de conversar, yo creo que con más de 80 empresas en toda Colombia, sobre sus expectativas, sobre sus miedos, esperanzas y posibilidades en torno a la paz. No ha sido solamente aquí en Cartagena, donde hemos estado también en Cali, hemos estado en Medellín, en Santander, en los Santanderes, hemos estado en Popayán, en el Magdalena Medio, en Buenaventura también, en fin, hemos recorrido muchas partes del país hablando con todo tipo de empresas acerca de esto. Y derivado de este proceso y además de todo el trabajo de la Fundación alrededor del papel de los empresarios en la paz y en los derechos humanos, yo quisiera hacerles unas reflexiones de qué es lo que hemos aprendido y cuáles son esos rasgos que vemos que nos llenan de optimismo, pero que también, y también hacer una invitación a un compromiso con la acción. Pero miremos primero lo que hemos aprendido. El punto de partida es decirles que hay un conjunto de empresas, muchas de las que están acá, y de líderes empresariales que están dispuestos en este país a jugársela por la paz. Esto en ningún momento implica que están de acuerdo con el gobierno Santos, que están de acuerdo con la política económica del gobierno. No se trata de eso. De lo que se trata es que hay un grupo de empresas… no pasa nada. De lo que se trata es que hay un grupo de empresas y empresarios que son realmente conscientes de la importancia que tiene en la construcción de condiciones de vida digna en distintas zonas de Colombia, así como de su capacidad para generar oportunidades e innovación. Y también hay que decirlo que estos empresarios también están dispuestos a ser interlocutores agudos y críticos y propositivos para los gobiernos y hacer cambios en su modo de hacer las cosas cuando ello sea necesario. Esto, sin duda, es una muy buena noticia. Y el Estado y estos empresarios estarán en condiciones de proponer oportunidades en el contexto de lo que ahora llamamos el posconflicto. Ahora quisiera presentarles 6 rasgos que hemos visto nosotros comunes de esas empresas que le apuestan a la construcción de paz en este país. Y seguramente en las charlas que tendremos enseguida, esos rasgos aparecerán en empresas y en el mundo empresarial a nivel internacional. Las empresas que le apuestan a la construcción de paz saben en primer lugar que la competitividad, la sostenibilidad y de sus negocios dependen del bienestar de sus entornos. En consecuencia, invierten en mejorar las condiciones de operación, no como un requisito para su operación, sino con una convicción de que al hacerlo se genera una lógica de gana-gana. En segundo lugar, los empresarios que le apuestan a la construcción de paz también comparten este rasgo de que se ven como parte del territorio y se identifican con su cultura y sus aspiraciones. Comprenden que el desafío de la competitividad y de la sostenibilidad tienen un rostro territorial que es inevitable y que es fundamental. Otro rasgo, creen que aportar a la paz supera la generación del empleo o el pago de impuestos. Comprenden que pese a lo difícil que es en Colombia el ambiente para hacer negocios, tanto los impuestos como el empleo son consustanciales a la actividad económica legal y no pueden comprenderse como un aporte extraordinario al mejoramiento de la calidad de vida de los entornos. Esas empresas son conscientes de los recursos que tienen, tanto políticos, económicos, de innovación, de tecnología y de las oportunidades que crean al hacer negocios. Cuarto rasgo, tienen una visión de largo plazo y poseen vocación de permanencia.
toman decisiones pensando en el futuro y se proyectan en el tiempo pensando en una convivencia pacífica, productiva y enriquecida con los demás actores del entorno en el que operan. Quinto, ejercen un liderazgo adaptativo, inspiran a otros a cambiar, se arriesgan, innovan, han desarrollado la capacidad de identificar oportunidades en situaciones de incertidumbre y miedo. En síntesis, tienen mentalidad transformadora y se convierten en faro para otros. Y el último rasgo que quisiera mencionar es que son empresas que viven y comparten sus valores corporativos, sienten sus valores corporativos realmente. Generan a su paso una cultura organizacional que los identifica con prácticas de mejoramiento continuo, de evaluación y de cuidado por el otro. Son organizaciones que contagian con su acción, con su modo de ver el mundo. Muchas de esas empresas, con esos rasgos, las tenemos aquí presentes. En síntesis, lo que nosotros hemos visto es que esos rasgos lo que generan es un círculo virtuoso. Por un lado, empresas prósperas con potencial de crecimiento permanente y por el otro lado, ambientes pacíficos estables con reglas claras y capacidad de consumo. Estos dos elementos se retroalimentan en un círculo virtuoso. Cuando se observan con detenimiento estos rasgos que les acabo de decir, se puede ver que las empresas colombianas han adoptado nuevas visiones de desarrollo que están en los debates internacionales y que son los debates que tuvimos esta mañana, en parte, y que tienen que ver, por supuesto, con los objetivos de desarrollo sostenible. Es bien sabido que desde la descolonización al final de las guerras mundiales, en distintos ámbitos ha tenido lugar un importante debate sobre el significado y los contenidos del desarrollo. Esta mañana hablábamos de eso precisamente. En términos sencillos, se puede afirmar que de una noción estrecha del desarrollo, comprendido como acumulación, hemos transitado lentamente hacia el desarrollo visto como generación y distribución del bienestar. En ese sentido, existe el consenso de que el dilema de las sociedades actuales consiste en poner a la dignidad humana y al ciudadano y al cuidado del medio ambiente en el centro de las decisiones públicas. Ese es el motivo por el cual hemos cambiado nuestros indicadores, ya de las medidas asociadas con el PIB y con los ingresos, hemos pasado a la centralidad de las medidas que identifican el goce de derechos y la calidad de vida. Este giro fundamental ha tenido un correlato en la discusión sobre las empresas y su lugar en la sociedad. Del discurso productivista y especulativo que durante años llamó a las empresas a maximizar sus ganancias como objetivo central, fuimos elaborando relatos que acercaron el bienestar al sentido de la acción empresarial. Desde el famoso informe de finales de los 80, Brundtland, con su emblemático llamado al futuro común, puede rastrearse el propósito explícito de poner límites ecológicos y morales a la actividad empresarial basado en los criterios de la llamada sostenibilidad y del rechazo al consumismo que fomenta la inequidad. Y ese fue solo la primera expresión de un continuo debate que derivó obviamente en conceptos que ustedes bien conocen, de valor compartido, de la iniciativa del Pacto Global, el GRI y por supuesto los principios rectores en empresas y derechos humanos, para solo mencionar unos elementos. Lo que tienen en común todas estas aproximaciones es que subrayan la necesidad de pasar de la ganancia como fin de la actividad económica empresarial a la ganancia como medio de un fin que es superior, que, como ya lo mencioné, no es otro sino la realización de la vida humana en condiciones de dignidad y en armonía con el medio ambiente. De eso se trata, por supuesto, el desafío que nos plantean los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es el ámbito en el que se inserta esta discusión que estamos teniendo o que esperamos
que tengamos, que sea ese el ámbito en el que se inserte esta discusión que estamos teniendo sobre construcción de paz en clave de desarrollo y sostenibilidad. Efectivamente, este llamado global de construcción de un nuevo pacto empresarial por la vida es el marco de referencia que creemos que debemos adoptar aquí en Colombia. Ya esta mañana se estaba hablando de pactos empresariales, cuál es ese nuevo pacto empresarial y cuál es esa visión de desarrollo que queremos instalar en Colombia para que nuestra paz sea sostenible. El análisis de la economía política de la guerra ha mostrado las estrechas relaciones que existen entre violencia y los modos de producción de tipo extractivista y acumulativo, y hemos tenido en Colombia especialistas como el profesor Robinson, que nos ha hablado mucho de este tema y lo ha hecho explícito para el caso colombiano, y no necesariamente por la vinculación que tienen los actores privados al ejercicio de la violencia, sino por la generación de un contexto de relaciones y de deficiencias estructurales que no permiten los cambios que la paz necesita. También es importante que reconozcamos que la continuidad del discurso, de un discurso que sin duda es maniqueo de la extrema izquierda latinoamericana, que tiene su expresión, por supuesto, en Colombia y que expresa el recelo hacia la actividad privada empresarial, tiene sus raíces no solo en la miopía de quienes formulan estas críticas, sino también en la incapacidad de parte del empresariado de adoptar prácticas que evidencien su compromiso con criterios de sostenibilidad y cuidado. Por eso, la discusión ideológica que sin duda tenemos en Colombia, que involucra a algunas empresas, tras la desmovilización que se dará con las FARC, ojalá así sea, requerirá asumir sin ambigüedades el entendimiento sobre empresas y desarrollo. Por supuesto, también tendremos que hablar de construcción de Estado. No es solamente de empresas, sino también de construcción de Estado en los territorios, y de eso estuvimos hablando esta mañana. Y sobre este punto, quisiera decir que es indiscutible que el compromiso empresarial por la construcción de la paz debe acompañarse de un esfuerzo semejante por parte del sector público. En este sentido, es fundamental que el Estado fortalezca su capacidad de acción y de anticipación y contribuya con reglas limpias, claras y sencillas, no solo al cumplimiento de los acuerdos de paz, sino a la provisión de bienes y servicios públicos, a la garantía de la seguridad, de la justicia y a la regulación con un enfoque de equidad. No podemos desconocer que la guerra también ha estado asociada a un tremendo bloqueo político en nuestro país. Esa ha sido la historia de nuestra violencia política, y que si sus manifestaciones de corrupción, clientelismo y centralización no se contienen, será muy difícil construir una agenda conjunta, Estado, empresas, comunidades, de construcción de paz. Del Estado esperamos, desde las empresas, del Estado se espera todo el rigor, todo el compromiso, y de parte de las empresas esperamos se ofrezca toda la iniciativa y todo el apoyo. Y ahora sí, para cerrar, quisiera darles mi propuesta para la acción, mi propuesta para que no es mía, sino también hace parte de algo que ya se ha mencionado esta mañana y que mencionó Carolina, de un ejercicio que venimos haciendo con otros grupos que trabajan con el sector empresarial. La Cámara de Comercio de Bogotá ha jugado un papel fundamental, y se trata de acogerse a una agenda empresarial para la construcción de paz que implica, como lo mencioné al principio, mucha reflexión y mucho de acción. En primer lugar, tener un debate franco en las empresas sobre cuál es la noción de desarrollo que está implícita en sus decisiones de negocio y que se materializa en el día a día de la operación.
No se trata de un tema de más declaraciones, sino de la valoración de los motivos y los modos en que se han hecho las cosas. En segundo lugar, quiero invitarlos a realizar juntos un esfuerzo colectivo de cooperación. Ya esta mañana nos invitaban a esto, de intercambio de información. De eso se trata este tipo de eventos y ojalá podamos seguir teniendo más encuentros, de aprendizaje y de mejoramiento continuo orientado a fomentar acciones empresariales que promuevan la generación de condiciones para una paz sostenible y de largo plazo para Colombia. Finalmente, quiero invitarlos también a consolidar, además de los rasgos empresariales que les comenté anteriormente para la paz, dos propósitos específicos. Uno, que pasemos de un país que concentra el desarrollo en el centro y no integra a la periferia, a uno que abraza a la periferia en pos del desarrollo. Y segundo, que aprovechemos la construcción de la paz, como diría el gran amigo de los estudios de paz, John Paul Lederach, perdón, se me fue el hilo, como diría él, que aprovechemos la construcción de paz como el lienzo en donde dibujamos los cambios sociales. Muchísimas gracias.